para merecer lo que ustedes están pidiendo. Cuando me pongo a escudriñar esto, me doy cuenta de que era necesario que Pilato declarara con su boca de que él no era culpable de ningún delito, porque nunca un sucio podrá limpiar a otro que está sucio. Nunca alguien que está en pecado va a poder limpiar a alguien que está en pecado. Tuvo que venir alguien que el propio Pilato tuvo que decir: no veo culpa en él, yo no veo que haya cometido ningún delito, porque solamente alguien limpio podía limpiar a alguien que está sucio. Solamente alguien que no tenía pecado podía vencer el pecado. Por eso esta declaración de Pilato era tan importante, porque tenía que quedar una evidencia de que él iba a ser condenado, de que él iba a ser juzgado, de que él iba a ser crucificado, pero en él no había ningún delito, en él no había ninguna culpa. Él estaba exento de pecado. Y dice que cuando lo condenan a muerte, dice que lo azotan, lo laceran. Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 53, vemos que Isaías lo llama el siervo sufriente, y empieza a dar unas declaraciones de que Jesús perdió lo que era la hermosura o el parecer. Dice que lo vimos sin hermosura para que lo deseemos. Por eso es que cuando usted lo ve en esas películas, principalmente La Pasión de Cristo, de ahí tomaron, él fue molido. No fueron unos cuantos latigazos, a él lo laceraron, a él lo maltrataron, a él le quitaron la carne, porque él dijo: yo voy a entregar mi cuerpo por ustedes, yo voy a entregar mi vida por ustedes. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Él tenía que ser lacerado, porque quien merecía ese castigo éramos nosotros, pero él tomó nuestro lugar y dijo: estoy aquí, hagan conmigo lo que ustedes quieran, porque yo estoy como el cordero inmolado. Alguien que se inmola es alguien que se entrega o muere por una causa específica. Estamos hablando de que cuando Cristo pasa todo este proceso, él no lo hace porque pecó, ni lo hace porque nadie lo está obligando. Él lo está haciendo por su propia voluntad. Y dice que luego de que lo azotaron, lo laceraron, el profeta Isaías dice: molido. Algo molido es algo que es triturado, algo que es totalmente golpeado. Dice: molido, herido. Él llevó el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos curados. Él pasó un tormento fuerte, siendo burlado por la gente. Dice que aún los sacerdotes le pusieron un manto de púrpura, le entregaron una caña en símbolo de un cetro, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Pero lo que no sabían los soldados era que ellos estaban anticipando y le estaban dando la gloria al verdadero rey, que ellos estaban entregándole la honra al verdadero rey. Mi alma adora la gloria. Me llamó la atención la corona de espinas, porque ellos le pusieron la corona en la cabeza para hacerlo sufrir. Pero a ellos se le olvidó que cuando el hombre pecó, el Padre declaró una maldición y le dijo al hombre: ya la tierra no te dará su fruto, sino que espinas y cardos nacerán. Pero la espina Jesús se la pusieron en la cabeza para dar a entender de que él llevó la maldición por ti en la cruz del Calvario, para que hoy tú tengas vida. Él no tenía una corona de oro, él tenía una corona de espinas, porque la espina que tú merecías, él la cargó por ti. La espina que tú debiste llevar, él la llevó por ti. La corona de Jesús en la tierra, en el sacrificio, es la espina de tu maldición, la espina de tu lamento, la espina de tu dolor. Y Cristo se convirtió en maldición para hacerte bendito, para darte vida. Alguien tiene que bendecir a Dios. Dice que lo coronaron, le dieron un cetro y luego le golpeaban en la cabeza, lo escupían
le daban de puñetazo con los ojos cerrados y le decían: adivina quién te dio. Lo pusieron como una marioneta. Pero me llamó a la atención de Jesús, de que Jesús no se defendió. De que Jesús no se defendió. Por eso Él es comparado como una oveja llevado al matadero. Como oveja delante de los trasquiladores no abrió su boca. El único animal biológicamente hablando, científicamente hablando, que cuando lo matan no emite ruido, es la oveja. El único animal que cuando le quitan la lana no emite ningún ruido, es la oveja. Un puerco lo están matando y usted se da cuenta que lo están matando. Un perro lo están matando y usted se da cuenta. Pero la oveja la matan y usted no se da cuenta, porque ella no emite sonido. Por eso el profeta Isaías dijo: como cordero delante de sus trasquiladores. Que es un cordero, es una oveja menor de 1 año. Por eso este cordero tuvo que llegar a este destino sin falta, sin defecto, sin tacha alguna, para presentarse una vez y para siempre por el pecado de la humanidad completa. Por eso es que este cordero no simplemente es un cordero, sino que también se convierte en sacerdote. Por eso en Hebreos capítulo 7 dice que tenemos un sacerdote que entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, para expiar el pecado de la humanidad completa. Por eso cuando Él estaba en el Sanedrín junto con los sacerdotes, estaba Anás, estaba Caifás, el sumo sacerdote. Al sumo sacerdote le era prohibido rasgarse la ropa, porque si él se la rasgaba dejaba de ser sacerdote. Pero cuando interrogan a Jesús, Jesús hace una declaración de que Él es el Hijo de Dios. Dice que el sumo sacerdote se rasga la ropa delante de Jesús para entregarle a Jesús el sacerdocio que le correspondía. Por eso hoy tú tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades, porque recibió autoridad, porque Caifás no entendía que estaba delante del sumo sacerdote de la gracia. Se estaba quedando atrás el sacerdote de la ley para que entrara el sacerdote de la gracia, el sacerdote de la misericordia, el sacerdote del perdón. Alguien tiene que adorar, por favor. Caifás se rasgó. Estaba prohibido en la ley hacerlo. Se inhibía como sacerdote si lo hacía. Pero delante de Jesús Él lo hizo. Y Él nunca entendió que estaba entregando el sacerdocio. Que luego se encontramos a los hebreos hablar de ese sacerdote. Por eso es que cuando pasan cosas en la muerte de Jesús, es que usted entonces se da cuenta por qué sucedieron, para darle acceso al nuevo sacerdote. Mi alma adora la gloria. La Biblia dice que luego de ser juzgado, Él, gloria al Señor, lo presentan a la par de otro hombre. Dice que buscaron el personaje más peligroso, buscaron el personaje más malo, el preso más terrible de la nación, porque Pilato tenía presión, porque su esposa Claudia decía: no le ponga la mano a ese hombre, porque yo he tenido visiones y he tenido revelaciones. Ese hombre santo, ten cuidado con él. Pilato tenía temor y tenía miedo, porque él quería hacer lo que quería el pueblo para evitar una trifulca y una sedición, pero tenía temor de las revelaciones que su esposa estaba teniendo. Y dice que buscó al ladrón más malo, buscó al tipo más peligroso y lo puso a la par a Jesús. Este tipo se llamaba Barrabás. El nombre Barrabás significa el Hijo del Padre, y lo ponen a la par con Jesús. Era un tipo silencioso, era un tipo que buscaba la liberación del pueblo de Israel del yugo de los romanos. Era un tipo que era un libertador, pero tenía problemas de conducta. Era un asesino, era un ladrón, el tipo era malo. Pero este hombre Pilato lo pone a la par con Jesús, creyendo
creyendo que como era tan malo, el pueblo iba a provocar que Jesús sea suelto. Pero cuando Él lo pone y le dice: siempre en esta época de la Pascua se suelta a un prisionero, ¿a cuál de los dos ustedes quieren que le suelte? ¿Le suelto a Barrabás o le suelto a Jesús? El pueblo dijo: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. ¡Ay! Por años yo me lamentaba, y cuando veía la película yo me indignaba y decía: wow, qué injusticia. Soltaron al malo y dejaron preso al bueno. Qué injusticia, ¿qué pasó ahí? Pero luego me doy cuenta de que era necesario de que muriera el bueno para salvar aún al que era malo. Porque Cristo murió aún por Barrabás, murió aún por Pilato, murió por Herodes, murió por los sacerdotes, murió por los soldados, murió por los... alguien tiene que bendecir a Dios. Y dice que el pueblo se decidió por Barrabás, y se cuenta, según historias, que luego Barrabás se convirtió y fue un gran predicador, porque eso lo impactó, porque él nunca comprendió por qué murió alguien siendo bueno por él, que era tan malo. Dice que luego Jesús es, aleluya, luego de ser condenado a muerte, dice que Pilato se lava las manos en simbología de que la sangre de Jesús no caería sobre él, sino sobre los sacerdotes, porque era necesario que la muerte fuera por el mismo pueblo de Israel, no por los gentiles. No eran los gentiles, sino en su mismo pueblo. Por eso dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron, para darle paso a los gentiles, para darnos paso a nosotros, para que todo aquel que en Él crea sea constituido como hijo de Dios, sin importar la nación a la que pertenezca. Y dice que cuando Jesús es condenado a muerte, lo obligan a llevar su cruz. Dice que era una cruz, un palo, un madero muy pesado. Dice que maldito todo aquel que era muerto en cruz, o todo aquel que era muerto en un madero. Eso lo decía la ley de Moisés. O sea, Cristo estaba cargando en sus hombros lo que era la maldición de la humanidad completa. Él llevaba su cruz. Por eso Él mismo dice: quien quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Dice que Él tomó la cruz, y cuando iba de camino, el cuerpo de Cristo estaba tan debilitado que no podía llevar la cruz solo. Dice que llamaron a un tipo de Cirene, Simón de Cirene, y este tipo ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el Calvario. Dice que cuando llegaron al Calvario, a Jesús lo crucificaron, le pusieron clavos en las manos, le pusieron clavos en los pies, y pusieron un letrero en la cruz que decía: este es el rey de los judíos. Los pusieron en varios idiomas. Los judíos dijeron: ese no es nuestro rey, cambia el que dice. Y Pilato le dijo: óyeme, lo que está escrito, escrito está. Porque eso no fue cosa de hombre, sino que el mismo Dios plantó esa declaración profética en esa cruz. Y dice la Biblia que estando Jesús allí en la cruz, crucificaron a un ladrón a su derecha y a otro ladrón a la izquierda. No sabemos si el bueno estaba a la derecha o si el malo estaba en la izquierda. Mi sobrino hoy predicaba y decía: Dios lo dejó así para crear un misterio, porque si lo veían a la derecha iban a decir: ese se va a salvar. Y hay gente que cree que te va a salvar por la posición que tiene, y no sabemos si fue el de la derecha, no sabemos si fue el de la izquierda. Lo que sabemos que el que se arrepintió, el que lo reconoció, el que le habló por fe, fue quien recibió la redención. Donde empieza la palabra, donde Jesús empieza a decir: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. También encontramos a Jesús decir, aleluya, al ladrón
desde hoy estará conmigo en el paraíso. No eran ladrón bueno, los dos eran malos, los dos eran unos desgraciados, no tenían gracia de parte de Dios. Pero hubo uno que encontró la gracia al lado de Jesús cuando lo reconoció. Recibió perdón, salvación y vida eterna de una vez. Eso fue right now, eso fue ahí mismo. Pero fue como explicaba ahorita al que le tocaba esa palabra. Hay gente que lo dejan para último, pero no con todo el mundo Dios tiene el mismo trato. Lo que tú puedes hacer ahora no lo dejes para después, porque tú no sabes si tendrás la oportunidad de tú ser salvo. Dice la Biblia que estando Jesús en la cruz, le dijo a Juan, el discípulo amado, y le dijo a María, su madre: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Como dijo el hermano Carlos, un hombre en agonía, preocupándose por el bienestar de su madre. Aleluya, un hombre con dolor, un hombre que estaba a punto de morir, se preocupó por con quién se quedaría su madre, quién la sustentaría. Dice que el discípulo amado, que era Juan, la recibió ese mismo día en su casa. La Biblia enseña que este hombre llamado Jesús, sufriendo en esta cruz, también exclamó la palabra: tengo sed. Oh, mi alma adora al Señor. También exclamó: consumado es. Aleluya. Y estaba allí, estaba todo el mundo. Dice que el cielo empezó a oscurecerse, la cosa empezó a ponerse media rara. El tipo estaba ahí en la cruz. Aleluya. Estaba siendo muerto el rey, estaba siendo muerto el Hijo de Dios. Dice que todo se puso oscuro. Dice que la tierra empezó a temblar. Dice que este hombre llamado Jesús exclamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Porque sentí el peso del dolor, de los pecados de la humanidad completa. Pero luego él restaurando la relación con su Padre, dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lo que está diciendo Jesucristo: aunque sentí que como Dios me abandonaste, pero como Padre tú me recibes. Como Padre yo clamo para que mi espíritu vaya directamente a tu espíritu. Alguien tiene que adorar a Dios. Y dice que él hizo este clamor, y habiendo dicho este clamor, expiró o murió. Es un clamor de confianza en medio del dolor. Es un clamor que expresa una confianza total en el Señor, que aunque esté experimentando el peor dolor de su vida, él entregó su situación al Señor. Dice que todo estaba oscuro. Algunos eruditos hablan de que la oscuridad podía ser provocada por demonios, por potestades, por gobernadores en los aires que querían impedir la ascensión de Cristo al cielo. Hay muchas teorías que se pueden plantear, pero lo que sabemos es que cuando Él murió, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. No era cualquier templo, no era cualquier velo el que se estaba rasgando. Era un velo de aproximadamente 300 toneladas, que para poder cargarlo tenía que ser más de 50 hombres. Eso no fue de que una telita, no. Eso fue un velo que era totalmente grueso. Lo que pasa es que se estaba quitando el velo que impedía el acceso de nosotros al Padre, y el sacerdote rompió el velo porque limitaba el acceso y limitaba la conexión de la humanidad con Dios por el pecado. Dice que la tierra tembló y que los cimientos y las piedras se rompieron. Y dice que aún sepulcros se abrieron y resucitaron personas que eran justas, y que luego de la resurrección de Jesús ellos fueron y se le aparecieron a sus familiares.
No sabemos si esa resurrección era la misma resurrección de Cristo, que era eterna, o era una resurrección temporaria. Pero vimos que Jesús no resucitó solo, sino que trajo otros que estaban muertos, porque fue muy fuerte lo que Jesús provocó en el mundo espiritual. Fue muy fuerte lo que se vio en el mundo espiritual. Fue muy fuerte lo que sucedió cuando Jesús entró a la dimensión de la muerte. Algo se rompió, algo pasó, algo se liberó, algo sucedió. Alguien tiene que bendecir a Dios. Y hoy estamos aquí porque celebramos la victoria. Y usted me dirá, pero Jesús fue crucificado, pero los ladrones también. La diferencia de Jesús y los ladrones es que los ladrones eran culpables, pero Jesús era inocente. Y aún Jesús murió por los ladrones. Usted dirá, pero a los ladrones también lo enterraron. Sí, la diferencia de Jesús fue que a él lo enterraron. Dice que un hombre llamado José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Pero antes de eso hay algo importante, y es que el sábado era un día de reposo donde no se podía laborar ni hacer nada. Y dice que estaba llegando la hora del día de reposo. Y mandaron a quebrarle los huesos a los crucificados. Y cuando fueron donde los dos ladrones que estaban vivos, le quebraron los huesos. Pero cuando llegaron donde Jesús, vieron que ya estaba muerto, para que se cumpliera la profecía que decía que no se quebraría hueso suyo. Dice que para comprobar su muerte, un soldado tomó una lanza y la enterró en el costado de Jesús, y del costado salió sangre y salió agua. Biológicamente, clínicamente, muchos dicen, Andreina, tú que eres médico, de que alguien ya muerto, si es pullado, cortado, no bota sangre ni bota agua, sino que lo que Cristo estaba haciendo en ese momento era dando a luz a la iglesia. Porque del costado de Adán salió Eva, pero del costado de Cristo nació la iglesia. Y alguien que... Por eso es que cuando una mujer da luz, ella bota agua y bota sangre. Porque Cristo lo que hizo fue parirnos a nosotros en ese momento. Luego su cuerpo fue bajado y entregado a José de Arimatea, el cual dice que lo envolvió en una sábana limpia y lo enterró en una cueva nueva, para que se cumpliese la profecía que con los malvados fue su muerte, pero con los ricos fue su sepultura. En esta cueva nueva Jesús fue enterrado, y dice que para asegurar de que su cuerpo no sea robado por los discípulos, le agarraron la puerta, la piedra, y la sujetaron bien para que nadie pueda moverla. La Biblia dice que ellos estaban atentos a que Jesús había dicho que al tercer día Él se iba a levantar, y pusieron unos soldados alante en la tumba a vigilar de que nadie se robara el cuerpo, de que nadie fuera por aquel lugar. Pero me impresiona algo, que el domingo en la mañana no tuvo que ir ser humano, sino que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y dice que la piedra se movió. Dice que la piedra la movieron, y que los soldados que cuidaban, y que los soldados que cuidaban al muerto cayeron como muertos. Dice que ellos cayeron como muertos porque lo que descendió fue tan fuerte. Dice que el Espíritu Santo descendió y resucitó a Jesús de entre los muertos. Y Jesús se levantó, como dijo mi sobrino, con un cuerpo restaurado. Todas esas llagas, todos esos latigazos, toda esa desfiguración que le hicieron, solo le quedó las marcas en sus manos
en sus costados y en sus pies, para dar evidencia de que Él se sacrificó en la cruz por nosotros, de que Él fue traspasado, crucificado por nosotros. Y dice que Él se levantó al tercer día. Y hoy nosotros no somos como los católicos que andan con una cruz, con Cristo en la cruz. ¿Cuál es la imagen que había ahorita ahí de la cruz? Había una cruz ahí, pero yo digo, wow, qué victoria, la cruz está vacía. Ahí no hay nadie ya, porque el que yo le sirvo se levantó de la tumba y hoy está sentado a la diestra del Padre. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Y esa es nuestra victoria, que Él murió, pero que también resucitó. Porque los ladrones también murieron. El problema es que ellos murieron, pero no resucitaron. El problema es que ellos murieron y se quedaron ahí. Pero Cristo se levantó, venció la muerte, venció el pecado. Así que póngase de pie. Vamos a orar.